Hoy es el primer día en que vamos a estar trabajando con las máquinas de corriente continua. Tercera unidad de la asignatura y justamente también la segunda parte de lo que entra para el segundo certamen. Recordar que esta asignatura solamente tiene dos certámenes, pero tiene tres tareas. Y ahí vamos a ver cómo repartir la última tarea que queda, a ver si es que, porque me interesaba alcanzar a pasar máquinas especiales y ver si es que a lo mejor la tarea puede ser de máquinas especiales justamente, pero todo va a depender de el calendario y si es que efectivamente las semanas dan como para que ustedes puedan desarrollar de manera cómoda esa tarea y que haya tiempo también para revisar, retroalimentar y devolver y subir acta. Pero bueno, vamos parte por parte. Como digo, esta es la primera parte de máquinas de corriente continua. Ya se terminó lo que es máquina sincrónica. Bueno, por supuesto que se termina el sábado cuando se entregue la segunda tarea de la asignatura. Me faltan un par de correos todavía por responder con dudas, pero los voy a estar respondiendo de todas maneras durante estas horas o a más tardar a la tarde-noche. Entonces, con estas máquinas de corriente continua, que es la tercera unidad, hoy me interesa revisar con ustedes las siguientes tres cosas. Primero, la introducción y el principio de funcionamiento. Introducción, llámese una suerte de motivación de por qué hay que estudiar este tipo de máquinas cuando de por sí son bastante antiguas y que tienen sus severas desventajas, sobre todo cuando se compara, por ejemplo, con sus contrapartes de inducción, principalmente de inducción o máquina sincrónica, aunque lógicamente la orientación que tienen este tipo de máquinas es distinta, ya lo vamos a ver, para luego pasar a los fundamentos. Vale decir, el modelamiento o el análisis sobre sus principales cantidades involucradas, cantidades físicas, en este caso índices de rendimiento. Entonces, poder determinar la tensión inducida a partir de, por supuesto, leyes fundamentales del electromagnetismo, magnetostática principalmente, y entonces justamente introducir el concepto de la fuerza contraelectromotriz, que está relacionada, ya vamos a ver, con la tensión inducida. Y por último, va a depender, por supuesto, del tiempo, igual lo tenía presupuestado terminar justo 9:25, pero cualquier cosa extra que se dilate, por supuesto que esta parte puede quedar atrás, o para la próxima clase, digamos, que es cuál es el torque que desarrolla este tipo de máquinas de cara a la próxima sesión ya trabajar con el circuito equivalente. Potencia y circuito equivalente que vendría siendo la próxima clase del lunes. Entonces, partamos con estas máquinas de corriente continua que tal como aparece aquí, fueron por años y siguen siendo en una gran porción, aunque desplazadas por la máquina de inducción, la topología más usada a nivel industrial, porque tenía muchos méritos. Era muy simple, y vamos a ver que en realidad el principio de funcionamiento, el principio que rigen el comportamiento de esta máquina son muy simples, no es nada del otro mundo, una vez, por supuesto, dominando algunos conceptos de magnetostática. Tienen un muy bajo costo de manufactura. O sea, si a mí me pasaran alguno de esos materiales, lo podría hacer perfectamente yo. Y que se pueden controlar muy fácilmente. Se puede controlar su velocidad, se puede controlar su curva característica, torque-velocidad, sin requerir, como dice aquí, sofisticados esquemas de electrónica de potencia. O sea, se puede controlar a través de una variación de resistencia, que es súper simple, que justamente por esta razón era que fueron durante años la topología más usada, porque hasta antes del auge de la electrónica de potencia, lógicamente no se podía controlar de buena manera la velocidad o el comportamiento de un motor de inducción, por ejemplo, más allá de que a lo mejor podría ser el de rotor bobinado a través de la resistencia rotórica, pero de todas formas el control de velocidad de un motor de inducción no se puede realizar por métodos convencionales, no se puede realizar mediante la variación de la tensión de armadura, no se puede realizar mediante la variación de la resistencia rotórica, etcétera. Entonces, este tipo de las máquinas corriente continua, como lo vamos a ver en las siguientes sesiones, se pueden controlar muy fácilmente a través de variaciones de resistencia, entrada, tensión, corriente, etcétera. Y los motores de corriente continua son parte de la vida del estudiante de enseñanza media y de enseñanza básica también de Chile, porque más de algunos de ustedes, probablemente en alguna asignatura tipo de tecnología o similares,
les hacían hacer alguno que otro proyecto chico en que había que desarmar algo o había que comprar directamente estos famosos motores de ese chico, que eran de 3 volts, de 5 volts, de 7 volts, hasta de 12 volts los más grandes, pero normalmente eran de 5 volts los que aparecían, los que se vendían en las librerías o en ferreterías. Estos son los motores de corriente continua. Y vamos a ver que hay varias topologías de distintos tamaños, formas y colores. Y por supuesto que también las conexiones van a ser distintas, van a ser variadas y las vamos a revisar. Este tipo de motor de corriente continua era lo más simple del planeta y solamente tenía dos terminales positivo y negativo que se conectaban generalmente a un set de pilas. Y que justamente a partir de eso se hacía trabajar con el resto de las cosas en el proyecto de tecnología, el proyecto de esa asignatura clave que normalmente siempre se trabajaba en el colegio. Entonces, al igual que, por supuesto que sí, al igual que la máquina de inducción y al igual que la máquina sincrónica que ya hemos revisado en estos meses que han pasado, está conformada también por una parte estacionaria, o sea, un estator, y está conformada por una parte rotatoria, rotor. Y para poder a simple vista identificar cuando estamos ante la presencia de un motor de inducción o una máquina sincrónica o un motor de corriente continua que por fuera pareciera que fueran todos iguales, puede ser uno por la caja de bornes y segundo por la estructura de estator rotor. Acá, por ejemplo, yo les muestro una imagen muy buena, real, del desarme de un motor de corriente continua de 4 polos, que aquí se muestra, por ejemplo, el estator con las bobinas de campo, que aquí en este caso esto que está acá es las bobinas que justamente trabajan con todo, bueno, y ahora vamos a ver, porque es difícil tirarles conceptos cuando ni siquiera hemos revisado esas ecuaciones. Pero finalmente aquí tenemos el estator y por este otro lado tenemos el rotor. El estator se encarga de generar un campo magnético absolutamente fijo, estacionario, y el rotor solamente responde por fuerza. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos entonces este rotor, que ya vamos a ver de qué se tratan estos conmutadores, que en realidad se llaman escobillas, los conductores, cómo se disponen en esta estructura de que es el rotor, y que también los bobinados, cómo se distribuyen en la estructura de estator y por qué. Entonces, para poder entender a cabalidad todo esto, es necesario tener en cuenta algunos conceptos previos. Y justamente lo que voy a trabajar antes de entrar en el grueso del análisis principal que se hace a través de la magnetostática. Primero, la regla de la mano derecha, que no se nos tiene que olvidar jamás en la vida, es clave para poder ver las direcciones resultantes de un producto cruz o un producto vectorial. Entonces, si suponemos que nosotros tenemos dos vectores A y B en una región del espacio, por ejemplo, como se muestran acá en la figura, o A y B cualesquiera que ustedes necesiten, se puede determinar, estimar la dirección resultante del producto cruz entre estos dos vectores A y B. Y esa dirección, por supuesto que se puede hacer de manera vectorial, vale decir, a través de cálculo, considerando cuáles son las direcciones de estos vectores y armando, por supuesto, la matriz del producto cruz para poder determinar la dirección resultante. Pero la regla de la mano derecha es una regla mnemotécnica bastante sencilla que permite entonces determinar, simplemente mirando la mano y mirando los vectores, cuál tendría que ser la dirección resultante del producto cruz. Entonces, suponiendo que tenemos dos vectores A y B, que se quiere determinar el producto vectorial o producto cruz entre estos dos vectores, podríamos llamar C, se ocupa la regla de la mano derecha tal y como se muestra en esta figura. El dedo índice, siempre tienen que acordarse del dedo con el que ustedes apuntan las cosas, el dedo índice es el primer vector. El resto de la mano, que generalmente yo ocupo la regla de la mano derecha así. No sé si siquiera la cámara mía se está viendo, o así está bien. Yo ocupo la mano así, vale decir, aquí el personaje tiene como dos dedos entrados, bueno, algo como este estilo así. Pero yo no me enredo la vida y prefiero ocupar todo el resto de la mano formando el ángulo de 90 grados. Lo importante es que con su mano tengan el índice, tengan el resto de la mano, que son estos tres dedos que están acá, apuntando en la dirección del vector B, y el pulgar
va a ser la dirección de la resultante. Entonces, siempre que ustedes tengan dos vectores A y B, cualquiera, ustedes apoyando o en su mente o a través de virar su mano, apuntando con el índice en la dirección del vector A, apuntando con el resto de la mano, estos tres dedos que me quedan acá abajo, en la dirección del vector B, el pulgar les va a decir cuál es la dirección de este justamente el producto cruz o el producto vectorial de esos dos primeros vectores. Entonces, a modo de ejemplo, o sea, que no perdamos la práctica, porque se los voy a decir, mira, aquí por la regla de la mano derecha la dirección es tal, y ustedes o me creen o lo verifican con la regla de la mano derecha. Vamos a trabajar con algunos ejemplos. Entonces, aquí tenemos uno en que tenemos el vector A apuntando en el eje Y positivo, podríamos decir J tongo, y un vector B que está apuntando en el eje X positivo, si consideramos un sistema de referencia plano ortogonal común y corriente, sistema de coordenadas rectangular, apoyado justamente aquí en estos dos vectores. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se procede? Primero, índice en la dirección del vector A, el resto de la mano en la dirección del vector B. Bueno, yo me tendría que girar o girar la mano, girar el brazo hasta poder buscar la orientación adecuada. Y vamos a tener entonces que la fuerza resultante, según lo que aparece aquí, tendría que ser hacia adentro de la pantalla. O sea, bueno, en el caso de usted, como por ahí, hacia adentro de la pantalla, aquí el pulgar no se ve, pero está hacia acá. Entonces, ahí se tendría, ese es el vector resultante, morado C, la dirección del resultante. Ojo, la dirección del resultante. X, siempre tienen que acordarse de la simbología de los entrantes y los salientes. Recordar que esto es como si fuera una flecha, y una flecha con plumas. Entonces, cuando ustedes lanzan una flecha, si ustedes ven que la flecha se va alejando, van a ver la parte de atrás de la flecha que son las plumas. Las plumas son esta X que está aquí, la parte de atrás de la flecha. Si ustedes ven un punto, es porque están viendo la punta de la flecha en dirección hacia ustedes. Bueno, eso es peligroso. Pero finalmente, para que se acuerden de la simbología. Segundo caso, en caso de que tengamos un vector, por ejemplo, A en dirección eje Y positivo, y tuviésemos un vector B que ahora está apuntando hacia ustedes, recordando la regla de la flecha, entonces apuntamos con el índice en la dirección en la que apunta el vector A, nuevamente hacia arriba, el resto de la mano tenemos que orientarla de tal forma que coincida con lo que yo estoy mirando. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo estoy mirando desde aquí, entonces el resto de la mano tiene que venir en la flecha saliendo hacia mi cara, y la resultante entonces va a ser el dedo pulgar. Lo que yo tengo aquí, si ustedes lo hacen también conmigo, es que la resultante del producto cruz entre estos vectores A y B tiene que apuntar hacia la derecha. Y como digo, esta es una regla que sirve mucho para poder determinar fácilmente y a través de una regla que es bastante gráfica, justamente la dirección del producto cruz. Segunda parte de los recuerdos del electromagnetismo. La fuerza magnética mediante la ley de Lorentz, que vamos a ocupar solamente la primera parte de la ley de Lorentz, para decir, despreciando efectos de campo eléctrico electrostático sobre las vecindades de los escenarios o de las situaciones que estemos trabajando. Entonces, tal como aparece aquí, la clave para entender el funcionamiento de los motores de DC, aparte de la regla de la mano derecha, radica en los fundamentos de magnetostática, que bueno, sigue siendo parte de los fundamentos de magnetostática. Entonces, analicemos primero la fuerza F vector, siempre recordar que la fuerza es un vector que aparece sobre conductores conduciendo una corriente I en presencia de un campo magnético. Y ustedes tienen que acordarse de esto desde el electromagnetismo. Tercera unidad de electromagnetismo, última parte justamente de ese curso, y es parte de esa primera parte de la tercera unidad. Ley de Lorentz, fuerza magnética, pero ojo, ley de Lorentz sin considerar el campo eléctrico. Y la ley de Lorentz después se generaliza a cables con corriente. Esta es la expresión que voy a mostrar a continuación. En que tenemos que la fuerza actuando sobre un conductor con corriente, que tiene una corriente de magnitud I, tal como aparece aquí, I es la magnitud de la corriente, L es un vector, ojo, vector, cuya magnitud corresponde a la longitud del conductor que estemos analizando, y la dirección de L es la dirección de circulación de la corriente. Vale decir que si nosotros tuviésemos que analizar en esta situación simple en que tenemos un cable con corriente, tenemos que ese cable tiene un cierto largo L, tal como aparece acá, desde acá hasta acá L,
y un campo magnético que, por la regla de la flecha, esto está entrando, entonces vamos a tener que este vector L va desde acá arriba hasta abajo, en esta dirección que yo estoy mostrando en específico, este sería mi vector L, cuya magnitud es el largo del conductor y cuya dirección es la dirección o paralelo a la dirección de circulación de la corriente. Y por último tenemos el vector campo magnético, densidad de flujo magnético, inducido, inducción magnética, como lo llama el libro, depende de cuál elijan, y en este caso, por ejemplo, está entrando a la pantalla. Entonces, si nosotros recordamos la regla de la mano derecha, acá tenemos un producto cruz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer vector vamos a apoyar el índice, y en el segundo vector el resto de la mano, y le llamo el resto de la mano, y la resultante, la fuerza resultante, la puedo determinar con el pulgar. Entonces, en este caso tengo el dedo índice, tengo que apuntarlo en la dirección de la corriente, el resto de la mano tiene que ser tal de lograr que apunte en la dirección del campo magnético, en este caso estoy viendo que apunta hacia adentro de la pantalla, y el pulgar tiene que estar en la dirección en la que resulta la corriente. Entonces, en este caso, según lo que yo veo aquí, es que la fuerza resultante, por ejemplo, sobre este conductor, dado este producto cruz que se parece acá, tendría que ser hacia la derecha. Esa es la parte del fundamento. Fuerza magnética, tenemos corriente, tenemos un campo magnético que sea perpendicular o que tenga un cierto ángulo, porque ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que no es necesario que esté perpendicular como se muestra en esta figura, sino que basta con que tenga o que exista un cierto ángulo entre la dirección de circulación de la corriente y el campo magnético que esté en la zona. Entonces, de esta expresión que yo les estaba mostrando, que es de I por L cruz B, y a partir del cálculo vectorial se puede determinar la magnitud de la fuerza, que es bastante sencillo. Si nosotros tenemos un producto cruz, la magnitud del producto cruz es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que haya entre ellos, que es justamente lo que aparece aquí. Entonces tenemos la corriente, tenemos la magnitud del vector L, ya sabemos que es simplemente el largo, la longitud de la sección de conductor que estemos analizando, B, que es la magnitud del campo magnético, y por último el seno de alfa, que el seno de alfa es el ángulo que va a haber entre la dirección de circulación de la corriente y el campo magnético. Entonces, idealmente, para poder maximizar la fuerza en términos del ángulo, alfa debiese ser pi medios, 90 grados. Porque con 90 grados vamos a tener, como aparece en la imagen, que la corriente y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados y el producto cruz es máximo. Si la corriente y el campo magnético forman entre ellos un ángulo que es menor a 90 grados, por supuesto que el producto cruz va a ser menor. Por lo tanto, no es lo ideal para poder maximizar, por ejemplo, una fuerza, pensando que eso significa maximizar un torque, significando que eso significa maximizar la densidad de potencia de una máquina. Entonces, tal como aparece aquí, alfa es la dirección, o sea, es el ángulo que hay entre la dirección de circulación de la corriente y el vector campo magnético, lo mismo que les acabo de explicar, y que justamente para maximizar la fuerza en términos de ángulo, se debe pretender maximizar la función seno de alfa, lo cual se traduce en que idealmente a lo que hay que intentar llegar es que la corriente y el campo magnético deben ser ortogonales, tal como se muestra en esta figura. ¿Por qué? Porque de esa forma el producto cruz es máximo. Ya después podemos empezar a entrar a jugar con qué pasa con la corriente, qué pasa con el largo del conductor, qué pasa con la densidad de flujo magnético, etc. Tensión inducida por Faraday. Y aquí se me quedó una B volando en el aire. Segundo principio, porque hasta ahora vimos fuerza. La fuerza se relaciona más con operación modo motor. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la tensión inducida, que no necesariamente se puede usar la ley de Faraday. Aquí perfectamente se puede ocupar la ley de Lorentz modificada. De hecho, la ley de Lorentz completa. Pero vamos a revisarlo. Entonces dícese que en un conductor orientado de manera adecuada, como se muestra aquí en la figura, ya sabemos 90 grados, hay que empezar a cumplir algunas cosas, y suponiendo que lo que estamos haciendo es lo siguiente, tenemos un cable con corriente, inserto en una región donde hay un campo magnético, puesto de manera externa, vamos a forzar de alguna forma el movimiento del conductor
tal que se mueve con una velocidad lineal v hacia la derecha. Supongamos. Entonces se va a inducir un voltaje cuya expresión va a estar dada por la aplicación de la ley de Faraday. Y que esta expresión ustedes tienen que recordarla. En algún momento ustedes deben haber visto cuál es la tensión inducida, por ejemplo, en una barra moviéndose entre dos rieles cortocircuitados por una barra móvil. Era un caso típico de ley de Faraday. El voltaje se va a inducir siguiendo la ley de Lenz. En el caso de la ley de Faraday, vale decir que la tensión inducida aparece a partir de corrientes inducidas, tal que las corrientes forman un campo magnético que se opone al cambio de la densidad de flujo y al flujo magnético en la zona que se está analizando. Eso es justamente la ley de Faraday. Vale decir que la tensión inducida es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético en una superficie cerrada, porque justamente habla de un circuito cerrado, tiene que ser una trayectoria cerrada para formar el circuito, del flujo magnético en una cierta área. Aquí esta guatita del cerrado no va porque esto habla de superficie y tiene que ser solamente una trayectoria. Aquí. Y que después justamente se amplía a que la circulación del campo eléctrico en una trayectoria cerrada, que es un circuito, un loop, una espira, es justamente menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, que es lo que aparece aquí en esa integral, en la trayectoria. Entonces, si nosotros tenemos que va a haber una variación del flujo. Variación del flujo indica que tiene que aparecer o inducirse una tensión, que justamente habla de la FEB, que está aquí con un signo menos. Ese signo menos, que es la ley de Lenz, que es un chico, o sea, un chico, un personaje que trabajó años de su vida para que le pusieran solamente un signo negativo a su nombre, habla de que justamente esto, el voltaje que se induce a través de estos movimientos, a través de estos cambios de flujo, hace que el extremo positivo se oriente en dirección del vector V cruz B. Ahora, a nosotros igual esto no es tan relevante porque no lo vamos a estar usando tanto en sentido, sino que vamos a ocupar magnitudes para poder describir varios de los comportamientos. Ahora, esta expresión se puede derivar, como digo, a partir de la ley de Lorentz también de manera bastante sencilla, considerando que la ley de Lorentz dice que la fuerza electromagnética, principalmente electrostática, que está actuando sobre un conductor o sobre un cuerpo con carga, es la carga multiplicada por el campo eléctrico. Esa es la parte de fuerza eléctrica, bastante sencilla, una de las primeras ecuaciones que se ven en el electro, más la carga por el producto cruz entre la velocidad que lleva y el campo magnético que hay en la zona. Y aquí siempre se trabajaba con una carga, por ejemplo, que se quedaba circulando en un campo magnético, etc. Entonces, ¿qué es lo que importa de acá? Que de aquí, lo que nosotros vamos a llegar es que esto que se ve acá va a experimentar una fuerza, pero si esto se mueve con velocidad constante, porque estamos forzando a que se mueva con velocidad constante, va a hacer que la fuerza de Lorentz deba ser cero, justamente porque tiene que ocurrir el equilibrio. Entonces tiene que ocurrir justamente que menos la carga por el campo eléctrico tiene que ser igual a la carga por el producto de B cruz B. Las cargas se van y me va a quedar a que menos que el campo eléctrico tiene que ser a B cruz B. Y si que nosotros aquí consideramos que el campo eléctrico al interior de la barra es uniforme, después de que ocurra el movimiento de cargas al interior, y que entonces se traduce eso en una distribución de campo eléctrico uniforme al interior del conductor, es que la diferencia de potencial que hay al interior de un conductor, que en general se traduce o se puede expresar como menos la integral de línea del campo eléctrico en una trayectoria, eso es parte del electromagnetismo. Entonces, como el campo eléctrico es uniforme para todo largo de la barra, puede salir de la integral y me va a quedar simplemente menos la magnitud del campo eléctrico por el largo de la barra. Entonces, ¿qué es lo simpático acá? Que si esta expresión yo la multiplico por el largo de la barra a ambos lados, entonces lo que voy a obtener es menos el campo eléctrico por el largo es igual al largo por B cruz B. Y esto de acá es tensión. Diferencia de potencial, tensión inducida en la barra. E por L, justamente porque la distribución de campo eléctrico es uniforme. Luego aquí podemos llegar a que la tensión inducida es justamente este LV cruz B, que es lo que yo les mostraba en esta expresión que está aquí. Eso. Pero como digo, igual no vamos a estar trabajando tanto con direcciones, para el caso de la tensión inducida, como sí para el caso de la fuerza. Lo importante es que vean que estas expresiones no es que salgan de la nada,
sino que tienen un fundamento basado en el electromagnetismo. Ahora sí, después de toda esta cháchara que la hice a la velocidad del rayo, porque considero que ustedes ya deben tener un manejo más o menos adecuado del electromagnetismo y de las ecuaciones que rigen el comportamiento de situaciones electrostáticas y magnetostáticas, es que entonces vamos a ver qué es lo que produce, cómo se genera, cómo es que justamente se puede mover, se puede generar esta conversión electromecánica a partir de campos que son provocados por corrientes continuas. Antes nosotros teníamos el concepto del campo magnético rotatorio, que era súper choro, porque claro, el campo magnético rotatorio habla de por sí de algo que está girando. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, con un campo que es estacionario, dos campos que son estacionarios, llegar a movimiento rotatorio? Y por supuesto implica periodicidad, implica tener que estar cambiando la posición de rotor de manera periódica. Entonces vamos a partir considerando una espira tal como se muestra aquí cuadrada. Por aquí voy a poner un sistema de referencia, cosa que se entienda que esto está en 3D, porque yo lo dibujé anoche a toda velocidad, porque tenía unos dibujos guardados, pero eran feos. Entonces yo dije, ya, lo voy a hacer como corresponde, cosa que ustedes lo tengan y lo vean bien. Entonces supongamos que tenemos esta espira aquí, por ejemplo, de cobre, una sola vuelta, o sea, un solo conductor que ida y vuelta, que hay una corriente circulando por esta espira, tal como aparece. Y por lo tanto esta corriente va por aquí, por acá va a tener esta dirección que se muestra acá, y aquí a la vuelta va a tener esa dirección que está aquí. Adicionalmente, vamos a considerar que en las vecindades al lado de esta espira que yo acabo de inventar, vamos a poner dos imanes permanentes, norte-sur, tal como aparece aquí en la imagen. ¿Para qué pongo dos imanes permanentes? Para que en realidad no es que pueda aislar un polo norte y un polo sur. Aquí ya varios de ustedes me deberían estar crucificando. O sea, finalmente habla de que aquí este es el N, el polo sur está por esta cara de acá. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. El polo sur está en esa cara, acá está el polo norte, y todos estos imanes, por ejemplo, permanentes son polo norte y el polo sur para allá. Polo norte y el polo sur para allá. Porque si no, ya estaría inventando un monopolo magnético y rompiendo la ley de Gauss para campos magnéticos. Y la idea es no hacer eso. Entonces, bueno, vamos a tener estos dos imanes de tal forma que produzcan un campo magnético uniforme, relativamente uniforme, entre un imán y el otro. Yo voy a considerar, cosa de que esta explicación quede más o menos redonda, que las líneas de campo magnético, que el campo magnético se mueve desde acá, polo norte rojo, acá al polo norte sur. Sería desde esta cara de este imán a esta cara de este imán. Línea de campo magnético que no se alcanzan a ver, pero aquí en la transparencia, si ustedes se fijan y se ponen los lentes, aquí detrás aparecen unas flechitas ahí y allá, para que se vea que el campo magnético va en esta dirección. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a tener. Regla de la mano derecha, fuerza magnética sobre conductores. Habla de que la fuerza es la corriente, magnitud de la corriente, L vector largo, P campo magnético. Entonces, como es un producto cruz, tiene que haber un ángulo entre la dirección de circulación de la corriente y el campo magnético. Si ustedes se fijan en esta zona de acá, que es la zona de atrás de esta espira, vamos a tener la corriente circulando en la misma dirección del campo magnético. Corriente, campo magnético. Son paralelos. Si tienen el mismo ángulo, o sea, son paralelos, el producto cruz es cero. Vale decir que la fuerza actuando sobre la parte de atrás de este conductor va a ser cero. ¿Por qué? Porque la corriente está apoyada en la misma dirección del campo magnético. Ahora, fijémonos en qué es lo que ocurre aquí. Porque tenemos acá va a haber también una corriente circulando en esa dirección y tenemos un campo magnético que apunta hacia la derecha. Entonces ocupamos la regla de la mano derecha, ponemos el índice en la dirección de la corriente, ponemos el resto de la mano en la dirección del campo magnético y la resultante va a ser la fuerza. Primer vector, segundo vector, primer vector índice, segundo vector resto de la mano, tercer vector resultante del producto cruz, pulgar. Entonces vamos a tener dirección de circulación de la corriente, el índice,
el resto de la mano apuntando en la dirección del campo magnético, y por lo tanto acá la fuerza resultante va a ir hacia abajo. Si repetimos el proceso acá, a este otro lado, detrás de esta mastodonte que es este imán permanente celeste, pero igual se alcanza a ver por la transparencia, vamos a tener que la dirección de la corriente acá apunta en el otro sentido, la dirección del campo sigue siendo la misma, y el resultante va hacia arriba. La fuerza resultante en este lado de la espira apunta hacia arriba, eje Z positivo, mientras que a este lado apunta hacia abajo, eje Z negativo, que es más o menos lo que yo les muestro aquí. Lógicamente, si tenemos una espira que tiene dos fuerzas que podrían considerarse fuerzas pares, pares porque tienen igual magnitud, pero direcciones distintas y separadas en una cierta distancia, eso lo que hace desde el punto de vista de la física mecánica es conformar una par de fuerzas, o un par, lo que se traduce en torque a partir del eje paralelo que justamente pasa por el punto medio entre estas dos fuerzas pares. Vale decir que en una siguiente instante de tiempo, poco después, lo que va a ocurrir es como esta fuerza va a intentar girar la espira, se va a quedar así, o sea, va a girar. Luego, si repetimos el ejercicio de la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta que las fuerzas apuntan exactamente en la misma dirección. La corriente va para allá, la corriente va para allá, fuerza va a estar en el eje Z positivo y acá va a estar en el eje Z negativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Una componente de esta fuerza va a hacer que esto gire y otra componente de esta fuerza va a hacer que esto se estire. ¿Hasta qué punto? Hasta que esto queda perfectamente perpendicular al campo magnético. Porque si ustedes se fijan en esta zona, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la fuerza ya no genera torque, ya no son fuerzas pares, sino que lo único que genera es que se intenta estirar la espira. Ahora, alguien me puede decir, ya, pero a ver, tú me dijiste, parte esto, aquí hay una fuerza, ¿vale? Después sigue existiendo esta fuerza, esto se empieza a mover, esto adquiere una velocidad, cuando pasa por este punto, lleva una cierta velocidad y por lo tanto tiene una inercia y tiene que seguir girando. Claro que sí. Entonces, analicemos qué es lo que pasa en ese caso, que justamente es el de la inercia, esto adquiere cierta velocidad a medida que va girando, pasa de ese punto de equilibrio de largo. Cuando pasa de largo, fijar que las fuerzas siguen apuntando a donde mismo, hacia arriba, hacia abajo, Z positivo, Z negativo. Y estas fuerzas, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Devolver la espira a este punto de perpendicularidad. Porque lógicamente las fuerzas van a seguir apuntando donde mismo. Si ustedes se fijan de acá y le ponen un poquito de creatividad, van a ver que si esas fuerzas están actuando así, de todas formas lo que se está intentando hacer y lo que se va a lograr es que se va a devolver la espira a la posición original. O sea, por más de que esto por inercia intente pasar de este punto de equilibrio, las mismas fuerzas provocadas por las corrientes lo vuelven a alinear en su lugar. ¿Cuál es la solución para poder? Porque hasta aquí logré girar este aparato desde aquí hasta aquí. Vamos, en 90 grados vamos bien. Entonces lo que se le ocurrió, en algún momento el que creó el motor de corriente continua, es decir, ya, pero que justo en esta parte, justo en esta zona donde está a punto de pasar por inercia, pasar de largo, cambiemos la dirección de circulación de las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir con esta dirección de la corriente que se muestra aquí. ¿Para qué? Para que esto se empiece a mover, esto empieza a girar, y cuando llegue aquí arriba, invertimos el sentido de circulación de la corriente, por lo tanto las fuerzas cambian de sentido, producto cruz, y entonces cuando la espira pase de largo, ahora las fuerzas cambiaron de sentido y va a seguir girando, porque fíjense que ahora esta fuerza de acá va a intentar tirar esta parte de aquí arriba que está levemente hacia allá, hacia abajo, y la parte que está abajo la va a intentar hacia arriba, y va a generar un torque que va a seguir haciendo girar la espira. Y luego, si vamos conmutando la corriente cada vez que pasa esto, cada vez que pasa, va cambiando la corriente de un sentido a otro, vamos a tener un movimiento perfecto.
Yo lo que hice en un dibujo como de 1 hora, alguien lo hizo en un GIF que lo muestra en segundos y que se ve más bonito. Así que yo de todas maneras se los traje para que después de esta explicación esto quede más redondo. Entonces fíjense, esto es el principio de funcionamiento del motor de corriente continua. Vale decir, esta es la manera física en la que se produce esta conmutación de corriente. Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarse aquí? ¿Dónde hay que fijar la vista? Por acá vamos a tener un punto. Por supuesto que esto por acá tiene que haber alguna fuente de tensión. Como le pongo fuente de tensión, qué feo quedó esa fuente de tensión. Le vamos a poner una fuente de tensión así. Aquí, aquí. Hago una pipa. Aquí y aquí. Tenemos una fuente de tensión. Y esa fuente de tensión va conectada a una estructura fija, que son estos aparatitos que ustedes ven acá, que se llaman carbones. No, esto todavía no, este es justamente el que apoya los carbones. Este de aquí que está en azul, que debe estar en color negro, se llaman carbones. ¿Qué hace el carbón? Así como ustedes ven, va a estar generando un roce, va a estar en constante contacto, esto que está aquí, con esta zona, que se llaman escobillas. Entonces fíjense que vamos a tener la espira conectada a esta delga que lo va a hacer girar, y ya sabemos por qué lo va a hacer girar. Aquí ya se muestra el campo magnético, tal como yo le había explicado, los vectores de fuerza, etc. Y cuando esta máquina gire 180 grados, o llegue a esa posición que está ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente va a cambiar a la otra, y por lo tanto se invierte en la dirección de circulación de la corriente. Aquí la corriente va circulando, va entrando por aquí, va entrando por ahí, y después cuando cambia, se conmuta y ahora entra por el otro lado. Y la corriente cambia de sentido. Y se hace de manera mecánica, que es lo más simpático de todo. O sea, tenemos, la corriente va circulando para allá, esto pasa de largo, pum, cambia el sentido de la corriente, ahora la corriente va de acá para allá. Ahí va la corriente de allá para allá. Y así va cambiándose de manera, como digo, mecánica, pero con el gran contra, que ustedes se podrán imaginar, que esto está generando un roce constante, y el roce constante, por supuesto, que genera desgaste, y más desgaste entonces involucra que vamos a tener que hacerle mantenimiento a la máquina cada más tiempo que, por ejemplo, un motor de inducción, que nada roza con nada, y todo se hace a través de interacciones electromagnéticas a distancia. Acá necesitamos este contacto rozante, que como digo, acá estos son carbones, justamente son piezas de carbón que son conductoras, y que entran en contacto y rozan con estas que son las escobillas, estos trozos de cobre o trozos de conductor que comunican con la espira que está aquí adentro. Ahora, lógicamente esto es ineficiente hasta cierto punto, porque no está aprovechando que el flujo, la densidad de flujo magnético esté en perfecto ángulo de 90 grados con respecto a la corriente para generar una fuerza máxima. Que yo les decía, aprovechemos que la fuerza, su expresión es I por L cruz B, entonces hay que aprovechar que la densidad de campo magnético, densidad de flujo magnético sea siempre, o ojalá, lo más posible perpendicular a la dirección de circulación de la corriente. Circulación de dirección de la corriente perpendicular al campo magnético. Entonces, ¿cómo se puede mejorar este diseño que ya de por sí funciona? O sea, esto lo hacen y gira, con sus buenas vibraciones, pero gira, es aumentar el número de espiras. Por ejemplo, a esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí están los carbones, ahora sí, con color negro. Entonces, aquí fíjense, tal como aparece en el dibujo, va a ir conectando con distintas escobillas a medida que la máquina vaya girando, y va a ir conectando con espiras que estén ojalá lo más alineadas posible con el campo magnético. Que estén lo más alineadas, ahora está entrando con esa, ahora va a entrar con esa, ahora va a entrar con esa, etcétera. Cosa de maximizar la fuerza que haya. Y si eso ustedes lo aumentan, van a llegar a cosas como lo que vimos al principio de esta sesión. Está aquí. Fíjense la cantidad de escobillas que hay acá y la cantidad de espiras. Son montones. Cosa de que esté prácticamente siempre estas espiras formando un ángulo de 90 grados. Cuando esta espira empieza a girar,
los carbones cambian de escobilla, porque lógicamente la escobilla ya pasó de largo, y se va a conectar la espira que viene más abajo. Y va a girar, pasa un cierto ángulo, y se conecta a la espira que viene más abajo. Y así sucesivamente. Vale decir, se va a ir conectando la espira que esté más alineada posible con el campo magnético para ir maximizando la fuerza. Aquí se muestran 4, que después, si igual tienen dudas, que puede ser porque lógicamente igual es un principio de funcionamiento, hay que darle vuelta, revisen estos GIFs, revisen esto que estoy mostrando y analícenlo con la regla de la mano derecha, la fuerza, etc. Y aquí van a ir viendo que justamente hay que ir alimentando con tensión DC la espira que esté lo más acostada y plana con respecto al campo magnético. Por esto que habíamos revisado aquí. La espira que está más acostada con respecto al campo magnético va a tener fuerzas que son perfectamente perpendiculares y el torque se ejerce de manera máxima. Acá, cuando ya tenemos una inclinación, estas fuerzas que se producen son finalmente las resultantes, nos van a lograr un torque perfecto. Hay una parte de esa fuerza que se va en torque y otra parte que esa fuerza que se va en intentar estirar o contraer la espira. Entonces, si nosotros vamos a mantener espiras que están lo más acostadas posible, entonces vamos a tener fuerzas que están casi siempre formando un ángulo de 90 grados y por lo tanto el flujo entra de manera perfecta a las espiras. Fundamentos, entonces. Vamos a revisar ecuaciones que gobiernan el comportamiento de estas máquinas, por lo menos en estado estable, primero, y en base justamente a lo anterior que hemos visto hasta ahora. Entonces, tenemos nuestra espía básica, tenemos este monito para que ustedes lo vayan mirando y sepan más o menos de qué va todo esto. Y entonces, para poder determinar la tensión inducida total en la espira, es necesario encontrar las expresiones de la tensión inducida por cada una de las secciones. Aquí yo les puse a los vértices nombre. A, B, C, D. Entonces el voltaje en cada sección va a estar dado por la siguiente. Nosotros sabemos, esta es la expresión, yo la mostré un par de PPTs atrás, esto no sale de la nada. Entonces vamos a ver la sección AB. La sección AB se está moviendo a una cierta velocidad lineal, que en este caso está mostrado con morado, aquí me faltó una parte de la flecha por alguna razón. Tengo la velocidad B, supongamos que esto está justo a punto de girarse así. Por lo tanto, vamos a asumir que esto tiene una cierta velocidad lineal, tangencial, esa velocidad por supuesto que va a ir cambiando de dirección, pero entonces vamos a tener ahí que la tensión inducida para un ángulo cualquiera entre la velocidad y el campo, porque lógicamente a medida que esto vaya girando, aquí fíjense que la velocidad tangencial al giro, la velocidad va a ir adquiriendo un ángulo con respecto al vector campo magnético. Ese ángulo yo le voy a llamar teta. El teta, por supuesto, a sub b, porque es de esta zona en específico cuál es el ángulo que forma con respecto al campo magnético. Entonces, su magnitud, que es la magnitud de todo producto cruz, magnitud del primero, magnitud del segundo, seno del ángulo. Seno del ángulo entre ambos, entre la velocidad y el campo magnético. En esta situación, por ejemplo, en particular que yo les estoy mostrando aquí, y asumiendo que el campo magnético se mueve hacia la derecha, como se puede en el dibujo de arriba, vamos a tener campo magnético y velocidad formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el seno de teta sub AB es 90. Si esta espira ahora empieza a girar, entonces la velocidad se va a inclinar porque es tangencial, el campo magnético va a seguir estando en la misma dirección y vamos a tener un ángulo menor a 90 grados. Y la tensión inducida va a disminuir. Por otro lado, si vemos lo que ocurre en la sección BC y en la sección DA, vamos a llegar a lo siguiente. Por eso que puse aquí dos flechitas moradas. La parte de la derecha de la espira, que podríamos llamar de aquí hasta acá, esa parte de la espira, va a girar en una cierta dirección. La parte de la izquierda, o la otra parte del eje, con respecto al eje de simetría, o al eje de rotación, va a estar girando hacia abajo. Luego, la tensión inducida en una mitad de ese segmento va a ser igual a la tensión inducida en la otra mitad de ese segmento, pero en direcciones contrarias.
porque uno está girando hacia arriba y el otro está girando hacia abajo. El producto cruz va a tener distintos sentidos para las dos distintas mitades de la espira, y entonces la tensión total tendría que ser cero. Aquí, porque la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda van a tener la misma tensión inducida, pero en sentidos contrarios, signos contrarios, y acá pasa lo mismo, en el caso de DA. Luego la tensión inducida BC y en DA es cero. Por último, en la sección DC o CD, vamos a tener exactamente la misma condición que para la sección AB. Es simétrico, esto está girando con respecto a su eje de simetría, por lo tanto la tensión tiene que ser exactamente la misma tensión inducida, porque tiene por supuesto que sí la misma velocidad. Y para la corriente para allá, tenemos la velocidad, tenemos el campo magnético, y a medida que esto empiece a girar, vamos a ver que las tensiones inducidas se suman. En total, entonces, considerando todos los aportes de tensión inducida, en este caso solamente AB y BC, vamos a tener que la tensión inducida total, que podemos ver del más menos, tensión inducida, ojo, inducida debido al efecto entre la espira que se está moviendo a una cierta velocidad y al campo magnético que está por ahora saliendo de unos imanes permanentes o de unos polos norte y sur que no conocemos todavía de dónde salen, pero ustedes ya me imagino que sabrán de dónde sale este tipo de campo, norte-sur. Luego, la tensión inducida en la espira completa va a ser 2 veces esta, y como el ángulo es el mismo, porque es por simetría, el ángulo que se forma acá es el mismo que se forma acá, lo voy a llamar teta, simplemente teta. Entonces va a ser 2 veces la velocidad lineal de la espira, en este caso de los segmentos AB y CD, por la magnitud del campo magnético, por el largo que tienen estos conductores, tal como se ve aquí, L, por el seno de teta. Y en esto se traduce entonces la tensión inducida, por ejemplo, para un par de espiras. Entonces tenemos la tensión inducida así. ¿Por qué de esta forma? Y ya voy a explicar después por qué es cuadrada y no es senoidal. Al que al tiro siempre antes me pasaba. Decía, oye, pero a ver, aquí me estás diciendo que esto es seno de teta. Teta varía linealmente con el tiempo. ¿Por qué aquí yo no veo una senoidal? Aquí y aquí y aquí. Ya, eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, que justamente por qué esta expresión que aparece 2VBL seno de teta, después yo lo puedo convertir en simplemente 2VBL. El seno de teta se va. Donde tengo aquí. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que cuando ustedes, si operan este tipo de máquina como generador, entonces lógicamente esta va a ser la expresión de la tensión o la forma de onda de la tensión de salida de su motor DC, si lo quisieran operar como generador. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque lógicamente esto tiene una alta distorsión armónica, así que no conviene convertirla en senoidal. Lo que sí conviene, por ejemplo, ponerle un puente rectificador, es un rectificador simple nomás. Y esto, por ejemplo, sería lo que ustedes obtienen si es que la forma de onda de la tensión de salida ustedes la rectifican. ¿Qué son estos bajones que vemos aquí en la tensión inducida? Cuando cambia de una escobilla a otra el carbón. Aquí en ese cambio, por supuesto que la tensión inducida va a caer a cero, se genera un cortocircuito, de hecho, porque justamente, a ver, ahí, en esa zona de ahí, cuando pasa de uno al otro, ustedes fíjense que hay contacto en las dos escobillas. Vale decir que se genera un cortocircuito ahí, justo en esa zona, cuando pasa de una escobilla a la otra, hay un cortocircuito. Ese cortocircuito, por supuesto, que se traduce en una tensión igual a cero. Y bueno, ese también es el gran problema que tienen este sistema de colectores que tienen escobillas y que tienen carbones. Que cuando se cambia o se conmuta entre una escobilla y otra, o entre una delga y otra, en algunas partes también se llaman delgas, saltan chispas. No sé si alguno de ustedes trabaja, por ejemplo, o ha maestrado en su casa, o trabaja profesionalmente en eso con un taladro típico percutor, no de los taladros inalámbricos, esos chicos que de fuerza no tienen,
sino un taladro percutor. Y si ustedes trabajan con un taladro percutor, por ejemplo, para poder hacer un hoyo en concreto, ustedes van a ver que en la parte de atrás del taladro saltan unas chispas y se ve como por dentro que se ilumina. ¿Eso es por qué? Porque el motor que está dentro de ese tipo de taladros tiene este sistema de colectores. Entonces, cada vez que va pasando de una delga a otra, de una de estas placas de cobre a la otra para hacer la conmutación, se genera un cortocircuito, gran cantidad de corriente, chispa. Chispa, 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 chispa. Van a haber un montón de chispas adentro. Y por supuesto que también genera desgaste, genera hollín, genera un montón de problemas. Entonces, bueno, hay otros sistemas que son medios ingeniados, otros. Hay un montón de sistemas intermedios para poder evitar que eso ocurra y que justamente mitigue el efecto de este cortocircuito que ocurre cada vez que los carbones van cambiando o van conmutando. Entonces, hasta ahora tenemos la expresión de la tensión inducida en una espira. Ahora, las máquinas de corriente continua no están formadas por una miserable espira cuadrada, sino que, por ejemplo, como se muestra en la figura, están formadas por n espiras, n vueltas. O bien también lo podríamos considerar como C0 cantidad de conductores. Vamos a considerar que solamente se consideran las partes activas de la espira, y por lo tanto la cantidad de conductores por vuelta es 2. Significa eso. Que acá, esta de acá es una vuelta, supongamos. Vamos a tener esta parte de acá que no le importa a nadie, esta parte de acá que no le importa a nadie, vamos a tener ese conductor y ese conductor. Y esos dos conductores, por supuesto, que van a estar aportando con tensión inducida, van a estar aportando con todo. Entonces, por cada cantidad de vueltas, si hay una vuelta, entonces vamos a tener dos conductores. Que justamente de ahí viene ese 2BBL seno de teta. Entonces, si queremos ver la cantidad de conductores según la cantidad de vueltas, es que los conductores son el doble de la cantidad de vueltas. No es nada del otro. Ahora bien, no necesariamente todas esas vueltas tienen que estar en serie. A lo mejor hay vueltas que están en paralelo para poder fortalecer a lo mejor el material, para repartir mejor la corriente y no tener que ocupar un cable de mayor diámetro, de mayor calibre. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si es que se ocupan o hay caminos en paralelo, entonces la cantidad de conductores en serie va a ser C sub 0 partido A, donde A es la cantidad de caminos en paralelo que conforman una espira. Por ejemplo, puede haber una espira partida a la mitad en que hay dos sets de vueltas que están conectadas en paralelo, y por lo tanto la cantidad que hay en serie es la cantidad total de conductores dividido en dos, porque son dos los caminos, por ejemplo, en paralelo. Luego, la expresión para la tensión inducida en una máquina de corriente continua va a estar dada por la siguiente expresión. La tensión inducida, que es simplemente el número de vueltas por 2BL seno de teta, ahora n sabemos que es C sub 0 partido en 2A, porque aquí tenemos la cantidad de caminos que hay de vueltas de caminos en paralelo, C sub 0 partido en 2A, este 2 se va de aquí, y vamos a tener que la tensión inducida es simplemente C sub 0 partido en A, PLB seno de teta. Ahora bien, si cambiamos la expresión de la velocidad lineal por la velocidad angular, ustedes tienen que recordar de la física mecánica que esto es simplemente omega por el radio de la espira. Entonces va a quedarse sub 0 partido en A por omega por R, tal como aparece aquí, LB en función de teta. Voy a llamarle a todo esto B de teta. ¿Por qué? Porque es un B seno de teta y el B seno de teta habla de una componente del campo magnético que va cambiando a medida que esto va girando y va adquiriendo un cierto valor de teta. Y ahora por eso que les digo es que, fíjense en lo siguiente, las máquinas no están formadas por una sola espira, sino que están formadas, por ejemplo, como muestra este siguiente dibujo de acá, por varias. ¿Para qué? ¿Para qué se ocupan varias espiras? Para que ojalá la espira activa, la que esté conectada a los carbones y que esté conectada a la fuente de tensión, sea la que esté más acostada con respecto al campo. Porque de esa forma se maximiza el famoso seno de alfa que hay entre la velocidad y el campo. Luego, en el caso de este tipo de cantidad de delgas que vemos acá, entonces, lógicamente que
podríamos considerar en la práctica que siempre vamos a estar seleccionando, vamos a estar alimentando con tensión una espira que está acostada, porque esa espira empieza a girar un poco y se conecta a la siguiente que viene más atrás. Se empieza a subir un poco y se conecta a la que viene más atrás. Siempre vamos a estar trabajando prácticamente con espiras, que son las espiras activas, que van a estar formando un ángulo perfecto de 90 grados con respecto a la velocidad de la espira formando un ángulo de 90 grados perfecto con el campo magnético. O, lo que es lo mismo decir, que el campo magnético va a estar perfectamente alineado con la espira, salvo por una pequeña desviación cuando esto empieza a girar, pero ya a la pequeña desviación se conecta a la siguiente espira que viene más abajo. O sea, primero, por ejemplo, si que estamos alimentando, bueno, eso no me gustó. Si es que estamos alimentando esa espira que está aquí, poniendo el caso del campo magnético que atravesaba todo esto, y el rotor empieza a girar, cuando el rotor empieza a girar, estos carbones que van a ir conectados acá y que van a estar fijos, después de un ratito que esa va a empezar a subir, va a conectar la que está más abajo, va a conectar esa. En definitiva, siempre este ángulo teta que está aquí, en realidad va a ser 90. En una máquina real construida, una máquina de corriente continua, seria, con por supuesto el acumulador y el sistema de colectores que hay acá, este seno de teta va a estar siempre alrededor de 90. Y por lo tanto, todo esto siempre va a estar alrededor de 1, y se puede simplificar entonces ese seno de teta, no se considera va a ser siempre 1, porque lógicamente el sistema de colectores, el sistema de escobillado de delgas acá, lo permite. Ahora, la densidad de campo magnético, nosotros la podemos determinar a través del flujo magnético que hay atravesando cada uno de los polos de la máquina. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una densidad de flujo magnético provocado acá en el estator. Ese B es el campo provocado por estator. Este es el encargado de generar este B. Por ejemplo, podría ser algo así, ahí, ahí, ahí. Campo magnético. Y ese campo magnético nosotros lo podemos estimar a través de, por supuesto que es, ¿cómo decirlo? Es una estimación, porque para poder calcular a través del flujo, la densidad del flujo, es necesario considerar una integral, pero para efectos prácticos, como esto, podríamos considerar que entre 90 grados, permeabilidad infinita del fierro, etcétera, va a ser simplemente el flujo dividido en el área por polo. El flujo por polo es el flujo por polo, va a depender de la cantidad de vueltas y la corriente que hay aquí en esta torre, y el área por polo es, primero vamos a considerar el área completa del cilindro, 2pi por R por L es el manto de un cilindro, donde ese cilindro, o ese L va a ser el largo axial de la máquina que coincide con el largo de las espiras, porque lógicamente ustedes meten el rotor y ese largo L coincide con el largo axial de estator. Entonces 2pi por R es el cilindro entero. Cuando yo lo divido en el número de polos, estoy considerando cuánto es el flujo que está en un par de polos. Flujo por polo. 2pi por L dividido en P. Si P es la cantidad de polos, por eso es que es P y no es PP, P es pares de polos, P polos. Entonces, si que tengo una máquina de 4 polos, de mi circunferencia de la máquina, cada polo le corresponde en 90 grados, que de este manto de cilindro va a corresponder a un cuarto del manto del cilindro, y entonces va a ser 2pi por R por L partido en 4. Y con eso entonces puedo, reemplazando en la expresión de tensión inducida, llegar a que la tensión inducida depende de la cantidad de polos de los devanados de estator, 2pi por A, la cantidad de caminos que hay en paralelo, omega, que es la velocidad angular, y el flujo por polo. Vale decir, a partir de esta ecuación a la que llegamos nosotros, es posible darse cuenta que la tensión inducida depende, primero, el flujo por polo es algo que se puede calcular, ustedes algo de esto me imagino que deben haber visto en conversión, omega, la velocidad de giro, súper importante, aquí estamos hablando de la velocidad, por fin, velocidad, estamos hablando de motores, y después una cantidad
que depende de parámetros constructivos. Cantidad de conductores, cantidad de polos, cantidad de caminos que hay en paralelo. Todo esto depende de parámetros, por supuesto, constructivos. Cuando se construye la máquina, este parámetro que está aquí se define. No es cuestión de andarle cambiando los polos. O sea, yo no puedo apretar un botón y cambiarle los polos. O sea, se puede hacer, pero no es común encontrarlo. Entonces, de por sí la tensión inducida se considera, esta es la expresión que van a encontrar en los distintos libros, es una constante que depende de parámetros geométricos o parámetros constructivos de la máquina, que es el K, está el flujo por polo y está omega. E incluso en algunos libros son más atrevidos todavía y dicen que esto es K-phi. Vale decir que mezclan la constante y el flujo por polo en una nueva constante, que es K-phi. Pero de todas maneras no hay que perder de vista que esto viene de parámetros geométricos, parámetros constructivos, flujo por polo, no necesariamente va a ser igual para distintas condiciones de operación, y por eso que yo siempre lo dejo separado, y por fin la velocidad. La velocidad de rotación, radianes partido en segundo. A esta tensión, a esta E que aparece aquí, se le denomina fuerza contraelectromotriz, porque justamente nace a partir de la ley de Lenz, todo el asunto, pero nace de este movimiento, aparecen fuerzas, esa fuerza, esa velocidad que lleva el rotor se traduce, velocidad interactúa con el campo magnético, se traduce en una tensión inducida, pero ustedes saben que por ley de Lenz, se aplica en la ley de Faraday, la tensión inducida en una espira, ahora si hablamos de espira, tiene una dirección tal que se opone al cambio de flujo magnético a través de la área que circunscribe la espira. Por lo tanto, es una fuerza que va contra el movimiento, por así decirlo, el movimiento del rotor. Por eso que es fuerza contra electromotriz. Ley de Lenz, ley de Faraday. Luego, aquí viene la parte interesante. Yo creo que voy a dejar esto hasta esta diapositiva porque ya después entra Torque y vamos a estar como hasta las 9:40. Cuando la armadura gira, que ahora yo creo que aquí les entra un poco de colapso mental, porque uno siempre se imaginaba estator, armadura, campo en el rotor. Así lo veíamos, por ejemplo, en la máquina sincrónica. Lo veíamos también hasta cierto punto en la máquina de inducción. Llamábamos armadura al estator. Ya, resulta que aquí la armadura es esto. La armadura es el rotor. El campo es el estator. En el estator se produce este campo fijo y en la armadura se produce la conversión electromagnética, que finalmente es lo que importa, y va a estar en el rotor. O sea, está al revés que la máquina sincrónica. La máquina sincrónica era estator, armadura, rotor, campo. Acá es al revés. Estator es campo, rotor es armadura. Entonces, como la armadura gira, ahora sí, diferentes bobinas ocupan diferentes caminos de conducción. O sea, pasa de esa delga, ahora esa es la bobina que la lleva, después pasa a la siguiente, esta es la bobina que la lleva, que más o menos lo que he venido explicando hasta ahora. Ahora, si es que yo pusiera o tuviese la manera de medir la resistencia, por ejemplo, la cantidad de tensión por la cantidad de corriente que hay circulando, si ustedes se fijan, ese camino, que bueno, va girando, es complicado de mostrarlo, pero todas estas espiras tienen que hacerse de tal forma de que tengan la misma cantidad de conductores, y por lo tanto cada uno de estos caminos, como tiene la misma cantidad de conductores y ojalá el mismo material, disposición, etcétera, va a tener la misma resistencia. Vale decir que cuando esto se conecte, pase a la siguiente escobilla, a la siguiente placa, aquí va a tener un cierto valor de resistencia por esos conductores. Pasa a la siguiente, valor de resistencia asociado a esos conductores. Pasa a la siguiente, resistencia. Acá, resistencia de estos conductores. Acá, resistencia de esos conductores. Pero la resistencia de esos conductores es siempre la misma. Por más de que yo esté cambiando entre una espira y la otra, la cantidad de conductores de la espira es la misma, y siempre entonces voy a tener el mismo valor de resistencia. Entonces, la resistencia entre estos dos puntos, cualesquiera
que haya en la operación de la máquina, porque ahora hay que hablar de potencia y que vamos a tener que estar empezando a hablar del circuito equivalente, porque vamos para allá, vamos a tener que la resistencia equivalente al giro de la máquina, que va a ser la resistencia por efecto Joule, pérdidas Joule, calor en los devanados de cobre, va a ser siempre la misma, salvo quizá en la zona del cortocircuito, que ahí se va como un poco a la B todo esto, pero si despreciamos el efecto de ese cortocircuito, vamos a estar viendo la misma cantidad de resistencia. Además, como cada bobina por sí sola tiene una pequeña inductancia, porque lógicamente el área es grandota y la cantidad de vueltas tampoco es muy alta, esa pequeña inductancia solamente debería ser considerada en análisis transiente, porque en análisis transiente vamos a tener velocidades que no son angulares constantes, vamos a tener corrientes que no son constantes, sino que están creciendo, y por lo tanto vamos a tener un efecto transitorio en el que se importa la inductancia. Pero en condición, en régimen permanente, esto está girando a una velocidad constante, es DC, corriente continua. Y por lo tanto, si es corriente continua, las inductancias no le importan, se comportan como un cortocircuito. Luego, la armadura puede ser modelada primero como una fuente controlada de voltaje, la tensión inducida o fuerza contraelectromotriz, y esto conectado en serie con una resistencia. O sea, ya estamos teniendo algunas proyecciones o estamos más o menos analizando cómo debería ser el circuito equivalente. Tenemos la fuerza contraelectromotriz, tensión inducida que justamente se produzca por el giro, y además, lógicamente, vamos a tener una caída de tensión debido a las pérdidas en los devanados de armadura. Los devanados, justamente que aquí se muestran y que están girando. Entonces, ¿a qué corresponde esa resistencia? Uno, a la resistencia de los cables que conectan a la fuente, a la resistencia de las escobillas, a la resistencia del computador, del colector, y a la resistencia del carbón. O sea, tenemos carbón, el colector, las escobillas. Todo eso, por supuesto, que tiene una cierta resistencia, pero esa resistencia va a ser siempre la misma. O podríamos considerar que va a ser siempre la misma. Alguien que se ponga quisquilloso va a decir, ya, pero a ver, cuando el carbón toca ahí, ahí tiene que recorrer más camino de cobre para poder llegar a la espira. Aquí justo en el borde tiene más camino que cuando está en el centro. Ya, está bien, yo les creo. Pero cuando tienen delgas o tienen escobillas, estos segmentos de cobre que son tan pequeños, porque son un montón, lógicamente ahí los caminos son todos iguales y la resistencia es igual para todos los caminos. Bien, siendo las 9:26 de la mañana, ya me escapé de nuevo, porque quedaba la parte de torque, pero eso lo vamos a revisar la próxima semana. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta express. Puede ser cualquiera, si es de la tarea, si es de cualquier cosa. Preguntas. O todo bien hasta aquí. Te tengo de la tarea, me dice Ignacio. No sé si alguien tiene, antes de la tarea, si es que alguien tiene alguna duda con respecto a esto que vimos, o también si es que está todo bien. Me pueden decir manita arriba, todo bien, ok, todo ok, etc. Manita arriba por Ignacio Pinilla. Manita arriba Marcelo Naranjo. Súper. Bien. Entonces, yo dejo de... Matías Ruz también me pone manita arriba. Dejo de grabar.